hermanos, ya le puse, como decía por ahí alguien, ya le puse play al video. Vamos a pues vamos a comenzar orando para que el Señor nos dé las herramientas que necesitamos para, más que una comprensión teológica bíblica, tengamos una comprensión en nuestro corazón de esta porción, ¿no? Que el Señor abra nuestros ojos y de todos aquellos que puedan llegar a ver el video también. Pues vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reconociéndonos nosotros pecadores, Señor, y reconociéndonos en la necesidad de un Salvador, de un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que vivamos por Él, para que creyendo tengamos en Él, tengamos vida eterna, Señor. Y rogamos en el nombre de tu Hijo que tú abras tu palabra en nuestro corazón, que tú puedas alumbrar nuestra mente, transformándonos por medio de esta renovación, de este entendimiento de tu palabra, y no solamente como un hecho teológico o intelectual, sino como una conciencia de nuestro corazón abierta de lo que realmente tú quieres decirnos. Ponemos este tiempo en tus manos, agradeciéndote el privilegio y la oportunidad de estar juntos y reunidos en tu nombre para poder gozarnos en ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Es un ya tiempo final. Estamos a prácticamente y el próximo domingo, si Dios nos permite, pues ya terminar el libro. Como decía, pues si Dios nos permite comenzar a estudiar el libro de los Hechos. Voy a llorar. Empezar a hacerlo así. Tengo en mente hacer algo interactivo con el libro de los Hechos, porque hay una película del libro de los Hechos apegada al libro de los Hechos, que va por versículos. Se las voy a mandar para ir viendo las porciones en la película durante la semana y venir aquí y estudiar. Va a estar padre, ¿no? Bien, pues vamos a abrir entonces nuestra Biblia y vamos a dar lectura al texto y luego ya vemos qué show. Juan capítulo 20, versículo 19. Jesús se aparece a los discípulos. Dice versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no ven y creyeron. Hizo además Jesús muchas cosas
hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pues lo primero que nosotros podemos notar aquí en este pasaje, sencillamente, es que Jesús está vivo. Y ahora sí puedo decir, digamos, amén, ¿no? Por decir, ¿cuántos dicen amén? Pues estamos nosotros. Amén. Amén. O sea, Jesús está vivo. Estamos viendo a Jesús en la resurrección no solamente como alguien que no está en la tumba, sino alguien que ya se apareció y alguien que en este momento está delante de sus discípulos. ¡Qué maravilla! Hechos capítulo 2, versículo 24, dice el apóstol Pedro que Jesucristo venció la muerte, ¿no? Que la muerte no pudo retenerlo, ¿no? Ahora, otra cosa importante es que no solamente está vivo porque resucitó, sino que además Jesús sigue involucrándose con sus discípulos. Sigue teniendo una relación con sus discípulos. Lo estamos viendo aquí, ¿no? Jesús también ha demostrado que Él es Dios. De hecho, vemos aquí a Tomás diciéndole, Señor mío, Dios mío. Y no le está diciendo Señor como Jesús hombre, sino está adorándole como Dios, como una divinidad. Entonces, ahí vemos qué tremendo es que, ¿no?, está declarado que Jesucristo es Dios. Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15 dice esto. Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis ¿a quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que Él ha demostrado que es Dios venciendo la muerte. Nada más y nada menos, ¿no? Jesús dijo en la casa de Caifás que Él regresaría de entre las nubes con poder y gloria, ¿recuerdan? Y esto nos enseña, antes de comenzar nuestro estudio, que nosotros podemos esperarlo aún, ¿no? Porque estas evidencias son testimoniales, ¿no? Los discípulos están testificando de la resurrección de Cristo, pero además dice el apóstol Pablo que no solamente los discípulos, sino que se le apareció a más de 500 a la vez. Y dice, entre los cuales muchos duermen y otros están vivos. Así es. Y eso nos enseña a nosotros que la palabra es verdadera. Por lo tanto, si el Señor dijo que va a regresar, exacto, va a regresar. Eso nos enseña que nuestra fe no es vana y que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y que no somos los hombres conmiserables de este mundo, sino que al contrario, ¿no? Al contrario. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Dice versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora dice que las puertas estaban aseguradas por miedo a los judíos, ¿no? Recuerdan que las autoridades pues habían logrado ejecutar a su líder Jesús, entonces ellos se habían disgregado desde que lo aprendieron y se fueron a esconder porque tuvieron temor de igual ser pues asesinados en ese momento, ¿no? Y ahí estaban ellos reunidos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entró Jesús? ¿Cómo entró Jesús? Pues no lo sabemos. Realmente en la Biblia no nos dice, nada más nos dice que
que estaba en medio, ¿no? Que Jesús se apareció en medio, ¿no? Dice, las puertas estaban cerradas en el lugar, y luego dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea, no sabemos cómo entró Jesús, no tocó la puerta, eso es seguro, sino que se les apareció y les dijo, paz a vosotros. Jesús se aparece sin tener que tocar la puerta, ¿no? Ahora, esto lo que sí es que nos habla de su condición, ¿no? Como un cuerpo resucitado, glorificado, pero además estamos hablando del mismo cuerpo de Jesús, ¿no? Porque Jesús mismo da testimonio con los clavos, ¿no? Y las marcas de los clavos y el costado traspasado. O sea, es el mismo cuerpo que fue ejecutado, pero no es la misma condición ni la misma constitución, ¿no? Algunos sostienen que ya no era un cuerpo con sangre, ¿no? Y que su carne ya no pertenece a esta constitución, ¿no? De nosotros, ¿no? Se apoyan en lo que dice la palabra en 1 Corintios 15:50. ¿Qué dice 1 Corintios 15:50? 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por un lado esto, por otro lado sabemos que Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz, ¿no? Entonces, algunos sostienen eso, ¿no? Que ya no es un cuerpo con sangre y estas cosas, ¿no? Que su cuerpo ya no es esa misma constitución. Se cree, ¿no? Que todos en la resurrección gozaremos de un cuerpo similar, ¿no? Romanos 8:29 dice, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso significa que cuando nosotros resucitemos, tendremos la constitución de un cuerpo glorificado, como el de nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora no podemos contestar la pregunta de cómo entró, si atravesó o no atravesó la puerta, cómo lo hizo, o simplemente apareció, desapareció, no sabemos. Pero sí sabemos que es muy probable, ¿no? Que en esta misma condición que Jesús reaparece en la resurrección de nosotros, tendremos un cuerpo similar. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea que Él es el primero, ¿no? De los que después van también a resucitar. Y hablábamos alguna vez que esta resurrección no es como la de Lázaro, ¿no? Que más bien Lázaro resucitó, pero volvió a morir, ¿no? Sino que esta resurrección tiene parte con un cuerpo diferente, aunque es el mismo nuestro, pero es completamente incorruptible, es un cuerpo completamente glorificado y es un cuerpo que está diseñado por Dios para no morir jamás, ¿no? Eso lo podemos entender. Entonces ahí está Jesús de esa manera, simplemente Juan lo escribe así y ya está, ¿no? Ahora, cosa padre es que cuando estemos en el reino de los cielos y todos estemos resucitados, ¿no? Conjuntamente con Él, Jesús será el único que tenga los clavos, o sea, las marcas de los clavos, quiero decir, la marca de los clavos y el costado, ¿no? O sea, el único que se va a identificar con eso, ¿no? A diferencia nuestra, ¿no? ¿Cómo lo puedo yo saber? Bueno, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Ah, mira. Dicen, tengo mano de santo. Es que abrí así y aquí está. Dicen, tiene mano de santo. Bueno, no, eso estábamos ahí sobre espiritualizando la cosa, pero la realidad es que le atiné. Bueno, ahí está. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y luego está una profecía que dice, y mirarán a mí,
a quien traspasaron. Y llorarán como se llorará por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bien, entonces ahí está, ¿no? Que van a mirar al que traspasaron. ¿Cómo lo van a saber? Porque lo van a encontrar los judíos con sus manos y su costado y sus pies, ¿no? Horadados. Eso, perforados, quiero decir. Y los discípulos aquí, pues, claramente lo están viendo en esa condición. Lo que también me encanta es que, ya lo hablaré a lo mejor un poquito más adelante, ¿no? Jesús está mostrando que no es un fantasma y que no es otro tipo de ser, que ahora como si hubiese encarnado en otro ser, ¿no? Ya resucitado, sino que es el mismo, ¿no? Lo que decíamos, pero es, digamos, su cuerpo, es el mismo cuerpo con el que él nació, pero diferente ahora, ¿no? Porque, bueno, vemos que se aparece al mismo tiempo a 500 hermanos, entra y sale, ¿no? Y la Biblia, pues lo que decíamos, apoya el hecho de que ni la sangre ni la carne heredaría o hereda el reino de los cielos, ¿no? Pero bueno, son posturas ahí que están. Lo cierto es que ahí está Jesús. Y otra cosa interesante e importante que Jesús dice ahí es: paz a vosotros. Paz a vosotros. Pablo, recuerdan que casi en todas sus epístolas dice gracia y paz, como un saludo, ¿no? Es una salutación. Anteriormente los judíos, bueno, aún todavía lo hace, pero se saludaban shalom, ¿no? Y Pablo cambia su saludo de shalom a gracia y paz. Y es una forma en la que Pablo comienza ¿no? Y todos comienzan a saludarse. Jesús saluda diciendo paz a vosotros. Ahora, Jesús puede decir paz a vosotros o paz a ustedes, ¿no? Como un complemento por haber completado su obra en la cruz cuando dijo consumado es. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús consiguió obtener la paz y la reconciliación de Dios y los hombres. Entonces, cuando Jesús se aparece y dice paz a vosotros, lo que les está diciendo, ya está consumado. O sea, ya hay paz. Ya estamos reconciliados. O sea, hasta entonces Jesús no había ido a la cruz. Todavía estaba vigente el hecho de esa falta de reconciliación. Justamente Jesucristo vino a reconciliarse con el mundo, ¿no? Dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea, reconciliarnos con Dios a través de la cruz, del Calvario, a través de su muerte y aquí su resurrección. Recuerdan que dice Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. De manera que la resurrección nos puede llevar a este punto de culminación donde Jesús puede decir paz a ustedes. O ustedes tienen paz, ¿no? Como un saludo, ¿no? Sí, y por ende, una relación. Claro, por supuesto, porque ya estás reconciliado. Estás reconciliado, ¿no? Viene todo. Ya te hablas, ¿no? Ya te hablas, ya hay comunión, claro, exacto, exactamente, Richard. Muy bien, efectivamente. Entonces, así pues podemos interpretar con certeza que a través de su gracia tenemos paz. Por eso Pablo puede decir gracia y paz, porque a través de la gracia, que es el regalo no merecido o el favor no merecido de Dios para el hombre, es decir, que el hombre no ha hecho nada para ganarse la salvación, sino que en realidad Cristo hizo todo para ganar y asegurar la salvación de aquel que cree, ¿no? Así que de esa manera pues vemos cómo podemos expresar con esa conciencia y saludarnos y decirnos, hermanos, gracia y paz. Gracia y paz, ¿no? Gracias. Gracia y paz. Y ahí está Jesús diciendo eso, ¿no? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Versículo 20. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea,
lo que decíamos, Jesús está comprobando su identidad, que está en su mismo cuerpo, que no es un fantasma, Ujú. que es el mismo Jesús a cual asesinaron, ejecutaron de la manera en la que vimos alguna vez su pasión, su muerte, ¿no? Y que ahí está de nueva cuenta con esas marcas, ¿no? Para que ellos sepan con certeza que es Jesús, que es su Jesús y que Él es el único e inigualable que presenta esas marcas históricamente, ¿no? O sea, no hay otro ser que haya resucitado con esas marcas y que pueda decir, no, espérate, yo soy Jesús. No, 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 yo soy Jesús. O sea, es auténtico, es único y eso lo puede a Él hacer pues reconocible, ¿no? Eh, Así que la resurrección de Cristo garantizaría también la conservación de su cuerpo original. Órale, esto pues nos quedan muchas lagunas. No podemos nosotros interpretar acerca del cuerpo de Cristo porque no nos revela la Biblia. Pero sí hay ciertas cosas que podemos connotar como esto y poder confiar en que es Jesús, ¿no? En que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Juan escribe este relato, ¿no? Y escribe también se escribe también el relato donde Jesús está caminando sobre las aguas y que Mateo se piensan que es un fantasma, ¿no? Y esto no voy a entrar mucho en el tema, pero había ya una corriente para ese tiempo donde se creía que si Jesús era Dios, entonces no podía ser hombre, ¿no? Y porque si era hombre, entonces no podía ser Dios. Y entonces Juan escribe testificando, no, Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Eso lo sacaron los gnósticos. Así es. Los gnósticos, ¿no? Decían ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, dice, ¿no? Que cuando les mostró las manos y el costado, ¿no? Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, al principio ellos estaban temerosos, ¿recuerdan? Y entonces del temor pasan al gozo. Jesús les reconforta en un momento donde toda esperanza era nula para ellos. Recuerdan que aquí están y ni siquiera se acuerdan de la resurrección. Entonces ellos están pensando que en el momento que salgan los van a prender y los van a matar. Y Jesús llega también a reconfortarlos en ese momento, ¿no? Y a decirles, paz a ustedes. Entonces en todo ese contexto ellos pueden decir, Jesús, ¿nos estás garantizando que la vamos a librar? Y ahí tienen ellos la certeza de que Jesús cumplió su palabra y la certeza de que Jesús cumplirá su palabra. Y nosotros también, ¿no? Nosotros también. Nosotros tenemos esas aflicciones a veces, ¿no? Y podemos pasar por más, ¿no? Pero Jesús está en nosotros y debemos regocijarnos. Y recuerden, ¿no? ¿Qué significa regocijarse? Pues estar contentos, satisfechos, alegres, tener paz y serenidad, aún en medio de las circunstancias. Porque el que ellos se estén regocijando al ver a Jesús no cambia las circunstancias que vendrán después. Y bueno, ya estudiaremos Hechos y veremos todas las cosas que ocurren. La muerte de Esteban, la persecución de los apóstoles, ¿no? Las misiones de Pablo, es aprendido, es apedreado. O sea, pasan mil cosas, son encarcelados, son azotados. Pero ellos ahora ya tienen gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del cristiano no se encuentra en las circunstancias. El gozo del cristiano se encuentra en lo que Jesús nos ha dicho que se cumplirá, que hemos visto que lo que ya ha dicho también se ha cumplido y que Dios nos ha garantizado esta vida para que podamos nosotros gozarnos. ¿Recuerdas a Jesús cuando también reconforta a los discípulos y les dice, mi paz les dejo y mi paz les doy? O sea, evidentemente, si nosotros podemos traducir esto a nuestros tiempos, pues estamos pasando por crisis muy dura, ¿no? A lo mejor de todo tipo.
no nos hubiéramos imaginado que nos hubiera tocado vivir este tipo de guerra, ¿no? Entre paréntesis decirlo, entre comillas decirlo. O sea, esta guerra en cuanto a la escasez de trabajo, la mortandad, la inseguridad y la incertidumbre de qué va a pasar mañana, ¿no? O sea, eso de pronto pues desanima, ¿no? Pero realmente nosotros podemos como cristianos tener un gozo de este tipo en medio de las circunstancias, mis hermanos, que estamos viviendo. Como dice el apóstol Pablo, mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Ahora, versículo 21, vamos, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Por segunda vez Jesús reafirma, paz a vosotros. Dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y Jesús está enviando a los discípulos, ¿no? A la iglesia. Está Jesús ahora diciendo, ¿no? En este contexto de cómo el Padre lo envió. ¿Recuerdas que decía Jesús que él todo lo que veía del Padre hacer, él lo hacía, ¿no? Claro. Y hacía la voluntad del Padre, ¿no? Y hablaba lo del Padre, ¿no? Y ahora Jesús a nosotros nos va así, de esa misma manera, a enviar, de manera que tú y yo seremos exactamente como Jesús, como mensajeros ¿de qué? Del Evangelio, de lo mismo que Jesús participó. Es decir, que lo decíamos en algún otro estudio, Jesús sigue haciendo su obra a través de nosotros. Y si un hombre, Jesús, impactó al mundo, partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo, después de Cristo, es capaz de partir la historia de una persona en dos. ¿Recuerdan 2 Corintios 5:17? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, antes de Cristo, después de Cristo. Tú y yo, bueno, ustedes y yo podemos decir, bueno, antes, cuando yo no tenía Cristo, vivía de esta manera y hacía estas cosas, pero cuando vino a Cristo a mi vida y transformó mi vida, ahora es esto. Entonces hay un parteaguas en Cristo, en el antes y en el después. Y eso es lo que Jesús quiere que tú y yo podamos hacer impactando este mundo. Porque mientras el mundo se está refugiando, como los discípulos, escondiéndose de su realidad, y te das cuenta, o sea, al estarte escondiendo de tu realidad te estás hundiendo más. Porque ahora con toda esta realidad virtual, exacerbas lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, y te guardas y te escondes ahí. Y entonces nosotros los cristianos estamos llamados a salir, a ser como Jesús, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Jesús realmente, ¿no? Y una vez más, o sea, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, leíamos en Romanos 8:29. O sea, es el llamado ahora que Jesús nos hace a nosotros para seguir con la obra que Él ya concluyó, pero que Él sigue haciendo ahora a través de nosotros, bueno, por su Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien o nos regresamos? Versículo 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Acompáñenme a Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué tiene que ver Génesis? Capítulo 2, versículo 7. Pues miren esto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Sopló en su nariz ¿Qué sopló? aliento de vida. Y fue el hombre. Un ser viviente. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? ¿Sopló? Dice aquí. Sí, Él les dio su aliento, su Espíritu Santo. Ahí está. O sea, Lo mismo. sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1? Y Él os dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, Jesús está garantizándoles la vida a ellos, los está haciendo seres vivientes. Más adelante en Hechos llega el Espíritu Santo realmente sobre de ellos, ¿no? Y los llena, ¿no? Seres vivientes y seres eternos.
Sí, porque recuerda esto. Jesús dice que para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Pablo nos enseña que nosotros antes de Cristo estábamos muertos. ¿Qué significa? Que Jesús, ¿cómo veía a los... Vamos a pensar en esto, rasquemos en esto. ¿Cómo veía Jesús a sus discípulos antes de soplar el Espíritu Santo? Espiritualmente. Muertos. Exactamente. Muertos de miedo, Muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos. Fíjense que la relación. Jesús dice, pasa a ustedes. ¿Por qué? Porque ya hay una reconciliación. Déjese saber. Ya, o sea, ya esto ya es una realidad. Primero la- Antes era una promesa. Ujú. Todavía cuando Jesús los reconfortó y les dejó su paz y les habló acerca de la venida del Espíritu Santo Claro. como un hecho futuro. Bueno, aquí está soplando su aliento de vida. ¿Como quién? Como Dios en el Génesis, al hombre. Esto me encanta porque ¿sabes? O sea, ¿cómo se dice? La restitución, la regeneración de la raza. Dios, a través de Jesucristo, por la fe, nos ha regalado el Espíritu Santo, ha soplado su Espíritu Santo en nosotros. ¿No es maravilloso, hermanos? O sea, no es como para, a ver, tómate un momento y mastícalo. Porque nosotros decimos, sí, claro, o sea, Dios creó al hombre y sopló aliento de vida. Y Jesús lo que está haciendo aquí es algo muy similar a lo que hizo Dios en el Génesis. ¿Quién más tiene esa potestad? Solo Dios. Solamente Dios. Por eso es tremendo poder separar a Cristo de la deidad. O sea, es una herejía. No se puede. No se puede separar a Cristo de la deidad. ¿Qué es lo que hace diferente a Cristo de todos los líderes religiosos del mundo? Que Jesús es Dios, que Jesús resucitó de entre los muertos, que Jesús perdona pecados. Gandhi no perdona pecados, ¿verdad? Buda no perdona pecados. Hare Krishna no perdona pecados. Nadie viene al Padre si no es por medio de Buda. No dice así la historia, no dice así la Biblia. Nadie viene al Padre si no es por medio de la psicología. No, si no es por medio de Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice Jesucristo, hombre. Tiene que decir Jesucristo, hombre. ¿Por qué no se quedó solamente en Jesucristo? Porque está determinando que la deidad se hace visible en la persona de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él agradó al que habitase toda la plenitud de la deidad. Colosenses, el apóstol Pablo lo enseña. O sea, y Jesús aquí, Juan lo está escribiendo como un hecho que él está viendo. Él está testificando que Jesús está soplando su espíritu. Y tan solo soplar y decir, reciban mi espíritu. En ese hecho exactamente igual, creo yo, no lo dice Juan, lo interpreto de esta manera como está el texto, no quiero forzarlo, pero creo yo que exactamente la misma manera que Dios hizo con el hombre cuando lo formó. Pues no hay mucho. Recuerda que Adán antes de la caída era un ser viviente, es decir, tenía vida espiritual. Y le dijo Dios, el día que tú comas de ese árbol, del fruto de ese árbol, vas a morir. Ajá, espiritualmente. Puedes hablar fuerte para que nos oigamos. Que él es- Manda un saludo. Manda un saludo acá a Richard. Hola. Angie. Excelente. Ciertamente. Entonces, somos la iglesia, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí está, ¿no? Está maravilloso eso. A mí me encanta poder escudriñar y rascar eso porque es bien bonito, ¿no? Esto, ¿cómo puede impactar en nuestra vida? Habla de Pues así. nuestra condición, cómo estamos, cómo antes de venir a Cristo las personas están temerosas, asustadas, escondidas. Realmente tiene que haber primero ese acercamiento con el Señor para que luego venga Ese reconocimiento. esa Nueva vida. Sí. Y tengas a su espíritu. Wow. Yeah. Bien, Richard. Es más, Qué padre, ¿no? Interpretar las escrituras de una forma sana y objetiva. Y ahí está, o sea, es increíble. Bueno, sigamos. No responde tampoco la verdad. Ahora, recordemos, no voy a entrar en esta materia, ya lo estudiaremos cuando estemos en Hechos, lo vamos a estudiar y profundizaremos en la manera en la que el Espíritu Santo se manifiesta, ¿no? Pero
podemos adelantar por ahora que son 3. La primera es sobre, después, primero es a un lado, dentro y sobre. Entonces, posteriormente vendría sobre de ellos el Espíritu Santo. Jesús está soplando su espíritu, ¿no? Acá. Aunque muchos interpretan que a pesar de que se está soplando el espíritu, realmente no les está dando el espíritu. Yo lo que estoy leyendo es muy textual, o sea, dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. No dice recibirán. Después dice que vendría sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero bueno, ya entraremos en materia más adelante. ¿Sí me explicó? Sí. En fin, ya lo explicaremos después. Pero ahí está, o sea, ellos están recibiendo ya la paz, que es la reconciliación, y están recibiendo el Espíritu de Dios. Bien, ahora, versículo 23. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Después de que reciben esto, Jesús les da estas palabras. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué les está diciendo Jesús? Bueno, conforme al Evangelio, a las Escrituras, Jesús no está diciendo que tienen el poder ellos para perdonar pecados. Eso está claro en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 23 al 25. Acompáñenme, porque esto es muy mal interpretado, principalmente en el tema del catolicismo. Se malinterpreta, ¿no? Y de pronto se dice que los apóstoles o Pedro, como fue el Papa, y son temas ahorita te digo del capítulo. O sea, son temas que tergiversan en la interpretación. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 23. Tenemos la historia de un paralítico donde lo meten por el techo y empiezan, cuando Jesús le perdona sus pecados, empiezan todos los maestros de la ley comienzan a vociferar, ¿no? Y a murmurar que quién es que es un blasfemo que perdona pecados, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Ahí, versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego dice que al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y glorificando a Dios. Glorificando a Dios, sin el I. Glorificando a Dios. Bien, bueno, entonces, según las Escrituras, ningún ser en la historia, en la tierra, puede perdonar pecados más que Dios. Y Jesús confronta a estos maestros de la ley diciendo que Él tiene la autoridad de perdonar pecados. Y efectivamente, Dios es el único que tiene la autoridad. Por eso es que Jesús está diciendo que Él es Dios, que Él tiene la autoridad. O sea, eso no ha cambiado, nada más que se está manifestando en la persona de Jesucristo. Tan es así que pudo levantarse el paralítico, porque si hubiese sido una blasfemia y Jesús estaba mintiendo, el Padre no lo avalaría, ¿me entiendes? Levántate, y el paralítico pues, se hubiera quedado en el... No puedo, Señor. Sería un fraude Jesús, un chiste. O sea, estas cosas que Jesús hizo eran muy serias. Se estaba metiendo en el candelero. ¿Entiendes? Entonces no está hablando que Jesús nos da a la autoridad o a los apóstoles, en este caso, de perdonar pecados. Fíjense lo que está diciendo realmente. Si no es eso, entonces, ¿qué está diciendo? Lo que es claro para el creyente o para el cristiano es que la declaración del Evangelio, cuando tú y yo predicamos el Evangelio, cuando tú y yo predicamos el perdón del Padre para el pecador, gracias a la obra de Cristo en la cruz, esto es en lo que tú y yo podemos tener autoridad y podemos confiar que Jesús le está diciendo a los apóstoles, para que la gente que se arrepienta
pueda recibir el perdón de pecados. ¿Sí me explico? Tú y yo, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Ellos perdonaban pecados? Pues no, pero predicaban el evangelio, ¿no? Y no predicaban el arrepentimiento y el perdón. De pecados. Ándale. Por medio de Jesús. Esto es lo que Jesús les está diciendo. ¿Por qué? Vamos a ir atando. Primero, Jesús les está diciendo que ya fue consumado y que ya hay paz. Ya hay relación. Es como diciendo, ya hay relación. Ahora, como ya hay relación, ahora pueden tener el Espíritu. Ahora, como ya tienen el Espíritu, ya tienen el poder para predicar. ¿Qué les dicen en Mateo 28? Todo poder a mí se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y yo les doy a ustedes esa autoridad para que vayan y prediquen. Claro. Punto. Fíjate que, o sea, Para que me seas flexible. ¿qué hace Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6. Isaías, ¿quién es? Un profeta de Dios. No estamos hablando del mocha orejas. No estamos hablando de la Barbie, ¿no? De gente bueno, pongámoslo, no estamos hablando de cualquier mortal como yo. El profeta Isaías es un hombre, siervo de Dios, capítulo 6, dice estas palabras. Ujú. Versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios, ¿de qué? ¿Era inmundo? De labios. O sea, él no tiene potestad para hablar cosas de Dios porque es inmundo de labios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Quién puede ser digno, díganme ustedes, de predicar el evangelio? Nadie. Nadie, si el Espíritu de Dios no habita. en él. Claro. Ahí está. Entonces, es mucho más fácil comprender este texto de una forma correcta. ¿Qué podemos decir cuando dice a quienes le remitiere los pecados les son remitidos y a quienes los retuviere les son retenidos? O sea, tú predicas y esa persona no se arrepiente, pues no lo puede recibir, le es retenido el perdón. Así de simple y sencillo. Claro. Ven, avancemos. Versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bien, una de las primeras cosas que yo tengo que entender es que Tomás no está siendo ateo. Más bien está diciendo que necesita verlo. Tiene dudas. Ahora, si nosotros traducimos esto a los apóstoles, esto sucedió con los apóstoles cuando Marta les avisó que Jesús había resucitado. Ellos no creyeron. ¿Y qué pasó? Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba para ver si era cierto. Pero no dijeron, wow, resucitó, qué padre, qué buena noticia. Ellos no lo creyeron. Ahora, a Tomás no le tocó ver a Jesús, pues tampoco lo cree y dice, yo necesito verlo. De hecho, incluso podríamos decir que los apóstoles creyeron y se regocijaron cuando lo vieron. Y convivió con él. Y de pronto se interpreta esto como que, ay, Tomás el incrédulo, ¿no? O sea, se minimiza, se menosprecia, ¿no? Cuando tú y yo como cristianos que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, a veces tenemos dudas. ¿Será de Dios? ¿Será de Dios? ¿Será real? ¿Sí vendrá? Si está obrando en mi vida. ¿Sí está obrando en mi vida? ¿No? ¿Esta palabra será para mí? Amén. Amén. Así es. Entonces no podemos culpar del todo a Tomás. Creo que es una sincera incredulidad.
muy humano, por cierto. Ya como estamos. Es decir, necesito verlo, ¿no? Ahora, la condición de Tomás es abierta, ¿no? Queriendo verlo, ¿no? Ahora, la condición de un incrédulo, a diferencia de la condición de Tomás, es que aún viendo evidencias, se niega a creer. Exactamente. Y Tomás no está en esa posición. Eso es importantísimo dejarlo en claro en este texto. Ahora, no necesitas, como una aplicación, ¿verdad? Podemos decir que no necesitas resolver tus dudas e ir a Cristo, sino ven a Cristo y deja que Él resuelva tus dudas. Ujú. Ya. Sí, es cierto. Amén. Lo cierto es que Tomás se perdió de ese día con el Señor, ¿no? El primero que se les presentó a los otros, porque Claro. no estaba Tomás. Pero finalmente, más adelante, el Señor se le manifestó. O sea, se vuelve a presentar a los discípulos, pero trata directamente con Tomás. Ahora, ¿quién le dijo a Jesús que Tomás no había creído? Jesús es Dios. Jesús es omnisciente. Claro. No necesita... Juan capítulo 2. Jesús no necesita que el hombre le dé testimonio de lo que hay en el hombre, porque Dios, Jesús, sabe lo que hay en el corazón del hombre. Claro. Juan capítulo 2. Al final. Ajá. Entonces, Mente de Cristo. ahora, creo que una aplicación para nosotros, una forma de que puede esto impactarnos, es que lo importante es que a veces somos como Tomás, nos perdemos un día de reunión, ¿no? Y el Señor habla y dice, sí, no estuve ahí, ¿no? Ahora, esto no es para causar un tipo de condenación, sino al contrario, porque Dios es bueno. Miren, lo importante es seguir congregándonos. Quizás no siempre podremos y congregarnos, ¿no? O sea, habrá días que probablemente como Tomás no estemos, ¿no? Pero sí estar dispuestos a permanecer, ¿no? Y saber que el Señor está dispuesto a, ¿no? Y a hablarnos de una forma directa cuando tú y yo nos reunimos. Por eso es importante que no desistamos. ¿Sí me explico? Que sigamos adelante, brother, ¿no? Un llamado no solamente a esta congregación, sino a la iglesia de Cristo. Ahora, quiero hacer un paréntesis. No es parte del estudio, pero creo que viene a colación y nos viene muy bien a todos, porque la gente piensa, muchos creyentes piensan que la iglesia de Cristo es su iglesia local y confunden lo que es una congregación cristiana con la iglesia. Brother, la iglesia somos nosotros, es el creyente. La congregación es el lugar o el punto de reunión de un grupo de gente creyente. Y hay muchísimas, cientos de miles de congregaciones, donde te quedas cerca de tu casa o Dios te pone y ahí recibes la palabra. Pero es una sola iglesia, ¿no? Y esto pues nos da mucho ánimo, porque al final de cuentas tenemos siempre un lugar donde congregarnos para estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro. Está padre, ¿no? Qué chido. Ahora, no es un llamado a la condenación de no, ahí deben de congregar, si no se congregan. Brother, a veces ni siquiera el pastor se puede congregar, brother. O sea, no podemos. Pero lo importante es que estemos como Tomás dispuestos. Eso es lo más importante. Y que estemos enfocados, porque mucha gente igual va y se congrega y no pasa nada en su vida. ¿Y de qué le sirve? Pues mejor no se congreguen. Digo, no estoy diciendo que no se congreguen, pero estamos hablando de que tenemos que tener el enfoque correcto y permanecer. Ese es el llamado. Bueno, sigamos adelante. Se acabó. ¿Qué Se dice? acabó el paréntesis. Se acabó el paréntesis, exacto. A ver. Entonces. Y luego dice, 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Por tercera vez les reafirma, paz a vosotros.
por segunda ocasión, vuelve a entrar de la misma manera. Y les dicen lo mismo. Jesús vuelve a presentarse exactamente igual. Y me encanta porque estoy seguro que los discípulos no lo esperaban. O sea, Sí. va a venir Jesús, pues déjenle abierto, ¿no? O que alguien esté al tanto cuando venga el maestro. No, o sea, además se había presentado, acuérdate que estaban encerrados porque estaban temerosos. O sea, ¿por qué están encerrados igual? Pues probablemente todavía... Hay miedo. Ajá. Miedo y todavía hay dudas. Dudas, o sea... Aún viendo. Brother, tenemos que ser benevolentes con los discípulos porque tú y yo vivimos muchas veces así, siendo creyentes. A veces hay dudas, o sea, a veces se nos olvida lo que Dios ya nos ha hablado, la manera en la que Dios se ha manifestado. Nos pasa, brother, no podemos ser siempre los cristianos así de gozo todo el tiempo y bien padre y creciendo y aprendiendo, ¿me entiendes? Y siempre adelante. Brother, o sea, la vida cristiana es un va y ven. Me encanta poder, a mí en lo personal, identificarme porque me alienta, porque la salvación y la relación con Dios no depende de mí. Sí, depende de él. Ahí es donde puedes entender con una comprensión sana que depende del Señor y no sentirse uno condenado, juzgado, decir, Señor, Ana, me porté mal porque no fui y me da vergüenza y qué va a decir fulano. O mucha gente vive de esa manera. Sí, porque no está seguro. Y luego ya ni siquiera van a las iglesias porque tienen miedo que ahora que los vean y les digan, ¿y qué onda, desaparecido? Uy, seguramente ya volviste al pecadote, ¿no? Y parte del pastor es terrible, ¿eh? Y aparte los pastores que se suben a los púlpitos a aventar pedradas, pues alejan peor a los congregantes. O sea, creo que debemos identificarnos con los discípulos y decir, aquí hay dudas. O sea, estaba otra vez la puerta cerrada. Jesús volvió a entrar. Jesús volvió a identificarse de la misma manera. Está reafirmando que Él está con nosotros, que Él es el que nos busca. Claro. Claro, ahora no vamos a irnos al extremo de relajarnos y decir, pues hay que venga a mi casa y que me busque, ¿no? Claro. No, el llamado es que estemos juntos, que estemos congregando. Los Hechos capítulo 2, 24, ¿no? Y perseveraban juntos, unánimes, en la oración, en la palabra, en el partimiento del pan y en la comunión, los unos con los otros. O sea, creo que es muy claro. ¿Perdón? No estaban haciendo otra cosa más. Claro, exacto. Creo que eso es muy claro. Y creo que en una sana doctrina, no solamente, ojo, en la sana doctrina no solamente es lo que tú y yo leemos verso a verso y que tú te puedas jactar y decir, en mi iglesia leemos verso a verso, capítulo a capítulo. No se trata solamente de eso, brother. Se trata de que tu sana doctrina lo viva Sí, pues como para qué. con tus ovejas, brother, que no son nada más ni son tuyas, ni son mías, son de Cristo. Amén. Sí, Que lo vivamos, brother. O sea, ¿qué onda, no? Esta sana doctrina esté arriba y abajo. Es más, no tiene que estar arriba de un púlpito. Tenemos que estar al ras. sí, todos Al ras, brother. Me encanta que tengo aquí muy poco tiempo que estamos enseñando la palabra, pero yo no tengo un púlpito. Y no me interesa. Porque tengo la palabra. Y me hace estar en el lugar donde pertenezco, con mis hermanos. Así es, amén. Y el mismo Jesús se pone el ras con sus hermanos. Brother, el mismo Jesús entregó su sangre, brother. O sea, él es el único, fíjate lo que decíamos, Él es el único que va a traer los hoyos, brother. Va a tener las marcas. El único ser en la eternidad, cuando ya no estemos viviendo bajo el influjo del pecado, que va a estar perforado, brother. Imagínate a Cristo en todo su esplendor y gloria y tú viéndolo cara a cara y cuando levantes sus manos o le veas sus manos, le vas a ver a través de su hoyo su rostro, ¿no? Cuando haga así, ¿no? Aquí el hoyo y lo vas a ver, o sea, parte de su rostro, brother. Su costado, brother. O sea, es que eso tiene que sensibilizarnos como iglesia, brother. Esta es la iglesia que futuramente iban a estar orando, donde Pedro se levanta en Hechos y entonces empieza a decir, varones israelíes, esto no es un momento de mosto, ¿no? Y empezar a predicar y juntos, y su madre María y Marta y toda la banda ahí orando en unánimes, esperando la llegada del Espíritu Santo que Jesús les prometió que vendría sobre de ellos. Sí, el Consolador, ¿no? Y que cuando viene sobre de ellos comiencen a hablar en lenguas repartidas, ¿no? También. Ya lo veremos. Pero bueno, ya estamos haciendo un paréntesis muy ancho. Pero está bueno. Profundizar. Precisamente eso estábamos predicando, ¿verdad? Con las Sí. hijas.
Este es Jesucristo. Cuando casi nadie sabe que Nicodemo y José de Arimatea piden... Háblame un poquito más fuerte para que te oigan acá. Iban a los- Piden el cuerpo. José, y lo desclavan ellos Así es. y lo meten en la tumba nueva del rico, ¿no? Ujú. O sea, Sí. ¿cómo puedes desclavar a tu Señor? O sea, si te pones en su lugar, o sea, desclava a tu Señor, todo destruido. No, pues es una cosa O tremenda. sea, esa es la... Todavía Dios Padre lo permitió, ¿no? Que se hiciera eso. Y por otro lado, de lo que tú estabas comentando, que nos ve a la par, precisamente por la religión, no de un púlpito, no de un templete. El mismo Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también Ujú. con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que Ujú. yo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, esto es para todos. Así es. Sí, o sea, O sea, estamos hablando... no soy más ni menos Claro. que ustedes, ¿no? Claro, digo, sin salirnos del contexto en el que estamos hablando, pero en ese paréntesis nos enseña, creo, muy claro que nuestra posición es estar unidos, estar juntos. A Exacto. Tomás no le tocó un domingo Unánime antes, juntos. le tocó un domingo después, tenía dudas y ahí está, ¿no? Pero al final de cuentas, esas dudas no son externadas, o más bien no son externadas, quiero decir, esas dudas no son depuradas o sacadas por los apóstoles, sino por el mismo Jesús. Claro. Bueno, sigamos porque nos quedan como 5 minutos. Queremos terminar. Jesús, versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahí está, Jesús se presenta particularmente a Tomás. Pero me encanta que Jesús lo usa a Tomás para testificarle a todos que no se trata de un espíritu o de un fantasma, ¿no? Sino que además esto realza mucho más la resurrección de Jesús. Que él pueda constatar delante de todos que es el mismo Jesús que era antes de la crucifixión, pero diferente. Ahí está el misterio de la resurrección en ese contexto, ¿no? Bien, ahora, mismo cuerpo, pongo aquí, ¿no? En mi estudio, pero diferente. Misma persona, pero diferente relación ahora. Sí, ya una intimidad. Es diferente ahora la relación con Jesús, seguirá siendo íntima, más íntima, pero ya es diferente. Ya nosotros nos relacionamos con un Cristo resucitado y glorificado. Ahora, cuando Jesús le dice, no seas incrédulo sino creyente, no está hablando de una incredulidad de salvación. O sea, no está dudando que Jesús sea el Mesías, sino está dudando que se haya aparecido. O sea, es una incredulidad de aparición. Sí, por el hecho, vaya, anterior y demás. O sea, a veces nosotros como creyentes podemos decir, nah, yo no creo eso. O sea, pero respeto a mi hermano que dice que el Dios le dijo o no sé qué, pero yo no lo creo, ¿no? Ahora, es una duda, una incredulidad no de salvación, sino en este contexto de aparición, ¿no? Sí, y ahí está Jesús diciéndole esto, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, felices y dichosos. Ok. Bien. Así que es realmente a Jesús al que vieron. Y versículo 28 y 29, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás. Bueno, eso lo leímos, ¿no? No lo leímos. No. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien, Tomás reconoce que Jesús es Dios. Jesús es divino y esto es un hecho histórico único. La revelación de la divinidad de Jesucristo a todos los apóstoles y dando fe y legalidad, Tomás. ¿Quién es el que da fe y legalidad en este momento?
¿Qué había dicho Pedro antes? Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, ¿no? O sea, reconociendo que Jesús es Dios antes de la resurrección. Ahora lo está reconociendo Tomás. Señor mío, Dios mío. Versículo 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Esta es la meta del libro. Estos dos últimos versículos es la meta del libro. Este es el propósito, como dice aquí, del libro. Esa es la meta, la finalidad, ¿no? Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para un propósito, para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de Juan? ¿Llenarnos de información? ¿Saborearnos el chisme? No, que tú y yo podamos creer y responder al Evangelio para salvación de nuestra vida. Amén. Para eso es este libro. Este libro cobra poder como una llave bien puesta en una cerradura cuando tú y yo tenemos en cuenta que es para salvación. Ahora, tú ya creíste, ya eres salvo. ¿Para qué te sirve? Para perseverar en tu salvación, para trabajar en tu salvación. No que pierdas tu salvación, pero sí podemos trabajar a través de nuestra fe, haciendo nuestra fe más sólida, más madura y creciendo realmente en nuestra fe para preservación de nuestra alma eterna. A través de leer, ¿verdad? Y de leer y de releer y de releer la Escritura. Ese es el objetivo. 600, quiero decir datos aquí, simplemente. 600 palabras componen este libro con un lenguaje coloquial pensado para cualquier tipo de persona de extracto social que pueda tener la facilidad de encontrar a un Jesucristo que es Dios, que es Señor, que es Salvador. Para que el propósito del libro sea manifiesto, que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Me gusta cómo lo termina de esta manera en este capítulo, por todo el antecedente que pasó con Tomás, por todo el antecedente que pasó con los discípulos, desde que Jesús resucitó. Ahora, quiero terminar con esto. El Evangelio de Mateo nos muestra la evidencia al pueblo judío, o muestra la evidencia al pueblo judío. El Evangelio de Marcos muestra a Jesús como siervo. El Evangelio de Lucas muestra a Jesús como el hombre perfecto, y el Evangelio de San Juan muestra a Jesús desde la eternidad. Tenemos 4 evangelios mostrando a Jesús de diferentes formas. Tenemos diferentes historias o mismas historias vistas de diferentes ángulos, cosas que en los otros 3 evangelios sinópticos no están escritas. Juan las narra para dar lo que realmente, ¿verdad?, testifica de Jesús. Jesucristo, nuestro Dios. Nuestro, como Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Vamos a orar.